para entender lo que es la sinapsis vamos a conocer brevemente el sistema nervioso. El sistema nervioso es una red compleja de nervios y las células que llevan mensajes a y desde el cerebro y la médula espinal a las diversas partes del cuerpo. Incluye el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se compone de cerebro y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico se compone de los sistemas nerviosos somáticos y autonómicos. La unidad estructural y funcional del sistema nervioso es la neurona. La neurona es la célula nerviosa cuyo rasgo diferencial es la excitabilidad, que presenta la membrana plasmática que permite la recepción de estímulo y también la conducción del impulso nervioso entre neuronas, o en su defecto con otro tipo de células como las fibras musculares. En el cuerpo humano encontramos aproximadamente 80.000 millones de neuronas, y una neurona se puede comunicar hasta con 300.000 neuronas. La neurona está compuesta por tres partes: el soma o cuerpo celular, que es la parte más gruesa, las dendritas, que son prolongaciones cortas que salen a partir del soma, y el axón, que corresponde a una prolongación larga y única que llevará la información de la neurona tan lejos como sea necesario. Ahora enfoquémonos en la sinapsis. La sinapsis es el contacto membranoso especializado que se establece entre una neurona y otra célula, que puede ser nerviosa, epitelial o muscular. La sinapsis, según su contacto con otras células, se clasifican en neuroneuronal, cuando el contacto membranoso se da entre neuronas; neuromuscular, cuando el contacto membranoso se da entre el botón sináptico y la superficie de una célula muscular; y neuroepitelial, cuando el contacto se establece entre la neurona y una célula epitelial. Los componentes de la sinapsis son la región presináptica, la hendidura sináptica y la región postsináptica. Su función es la de transmitir el impulso nervioso mediante descargas químicas que originan corrientes eléctricas en la membrana de la neurona emisora. Una vez que este impulso llega al extremo del axón de la neurona receptora, se producen compuestos químicos denominados neurotransmisores, que son sustancias que se depositan en el espacio sináptico y se encargan de inhibir y excitar la acción de la célula postsináptica. La sinapsis se clasifica en sinapsis eléctrica y sinapsis química. La sinapsis eléctrica se caracteriza por ser más rápida y coordinada. Es originada por el paso de iones de una neurona, comunicándose directamente a través de pequeños canales formados por acoplamiento de complejos proteicos. Esta es una característica de las células que están estrechamente unidas. Esta sinapsis no necesita de liberación de neurotransmisores para cumplir una función. Su proceso es el más simple. En esta, la neurona presináptica, por la que viaja el impulso nervioso, se encuentra en contacto muy estrecho con la neurona postsináptica, que será la célula que recibe la señal. Este contacto se da en forma de unas uniones particulares, llamadas uniones en hendidura, las cuales funcionan como si fueran canales que conectan ambos citoplasmas de las células, dejando pasar algunos elementos de un lado para el otro libremente. Estas uniones dejan pasar particularmente distintos iones. Y puesto que el impulso nervioso se transmite por el paso de iones a través de la membrana, la presencia de estas uniones en hendidura hace parecer que las membranas fueran continuas, o como si fueran una sola célula. Por lo tanto, el impulso nervioso se seguirá propagando por la célula postsináptica como si fuera parte de la presináptica. Este, por tanto, es un proceso rápido y prácticamente no tiene retardo con respecto a la velocidad de la conducción del impulso nervioso. La sinapsis química es la más compleja y se caracteriza por el distanciamiento de las células, de 20 a 30 nanómetros aproximadamente. Presenta un botón presináptico donde las terminaciones del axón liberan neurotransmisores a la hendidura sináptica y por ende a la membrana postsináptica, que contiene los receptores que interactúan con los neurotransmisores.
Su proceso implica mecanismos más complejos debido a que las células pre- y postsináptica no están unidas. Recordémoslo, a diferencia de la eléctrica que estaban estrechamente unidas. En este mecanismo de sinapsis podemos distinguir claramente algunos pasos que se darán en todas ocasiones para que el mecanismo se lleve a cabo. En primer lugar, la llegada del impulso nervioso hasta el terminal axónico permitirá la entrada del calcio desde el medio extracelular hacia el intracelular. Mediante canales, serán capaces de sentir el cambio de voltaje producido por un impulso nervioso. La entrada de estos canales producirá el movimiento de unas vesículas que se encuentran en el terminal axónico y que contienen unas moléculas llamadas neurotransmisores. Al entrar en contacto con el calcio, estas vesículas se moverán hacia la membrana del terminal. Al llegar a la membrana del terminal, las vesículas liberarán moléculas llamadas neurotransmisores, que invadirán el espacio entre ambas neuronas, llamado espacio sináptico. La neurona postsináptica tendrá en su membrana proteínas que podrán actuar como receptores de estos neurotransmisores, de modo que será posible una interacción entre la señal que viene de la primera célula y la membrana de la segunda. Estos receptores activarán distintos tipos de canales en la membrana de la célula postsináptica, produciéndose un efecto sobre esto. Finalmente, para que la sinapsis sea un proceso pasajero, como debe ser, es necesario eliminar el neurotransmisor del espacio sináptico. Para esto existe principalmente dos opciones. La primera, que existan proteínas que vuelva a llevar hacia vesículas de la membrana de la neurona presináptica para reciclarlas, o segunda, que se libere en el mismo espacio enzimas capaces de destruir el neurotransmisor y eliminarlo del medio. Entonces, para concluir, establezcamos unas diferencias importantes entre la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Recordemos que la sinapsis química es mucho más compleja que la sinapsis eléctrica, que es hasta 10 veces más rápida. En la sinapsis química hay presencia de neurotransmisores, a diferencia de la eléctrica, que no necesita de neurotransmisores para llevarse a cabo. En la sinapsis química el espacio sináptico es más amplio y este espacio en la sinapsis eléctrica casi no existe. En la sinapsis química es unidireccional, es decir, no puede transmitir información de regreso a la neurona presináptica, y la sinapsis eléctrica en cambio es bidireccional.